También en este audio, el señor ministro le cuenta a mi patrocinado que para acceder al puesto de ministro del Interior, la señora presidenta le habría pedido que cerrar DIVIAC. Esas son las palabras que utiliza el ministro, cerrar DIVIAC. Y cuando ya él asume, porque ya habían pasado unos 4 o 5 días, le pregunta y le cuenta a mi patrocinado, ¿qué pasó? Usted me dijo que iba a cerrar DIVIAC. Y si uno se pone a revisar las noticias de esos días, es cuando el señor ministro salía a atacar, a despotricar contra DIVIAC. Está en nuestros estudios el doctor José Carlos Mejía. Él es abogado del capitán Junior Izquierdo, que era miembro de la DIVIAC y que adquirió protagonismo en los últimos días porque entregó comunicaciones que él había tenido con el ministro del Interior. El ministro del Interior salió a decir que estas eran falsas. El problema es que las comunicaciones eran altamente incriminatorias contra el ministro del Interior. El día de ayer volvió a declarar, hoy seguirá declarando a partir de las 2:30 de la tarde Junior Izquierdo ante la Fiscalía, pero lo que ha dicho ayer es simplemente explosivo. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, Nicolás. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias. Si pudiéramos resumir en el testimonio, en los WhatsApps y en los audios que ha entregado Junior Izquierdo a la Fiscalía ayer, ¿qué es lo que se acredita? El día de ayer a las 9 de la mañana, mi patrocinado ha rendido su declaración testimonial ante el despacho de la Fiscalía de la Nación, porque el fiscal de la Nación ha aperturado investigación preliminar contra el ministro del Interior, Juan José Santibáñez Antúnez, por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque el señor ministro estaría instrumentalizando la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú para pasar al retiro a mi patrocinado y a otros oficiales que han trabajado en DIVIAC. El día de ayer, mi patrocinado, en esta declaración, en esta primera parte, porque se ha tenido que suspender porque mi patrocinado está estudiando actualmente un curso de perfeccionamiento para capitanes en la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional en Chorrillos, ha hecho entrega de nueva información. Se trata de 5 audios de la reunión que sostuvo con el ministro, ya ejerciendo como tal, el martes 21 de mayo del 2024, en un chifa en el distrito de San Borja. En estas comunicaciones, el señor ministro, de su propia voz, auténtica, original, le cuenta a mi patrocinado, le comunica a mi patrocinado, el capitán Izquierdo Yarlequé, que desde que él era viceministro de Orden Interno, es decir, desde abril de este año, hasta que asumió o continuando en su cartera ya como ministro del Interior, él había conformado un equipo de búsqueda para la ubicación y captura de Vladimir Cerrón con efectivos de la DIRIN. Y es en ese contexto que él, en una reunión con altos funcionarios de Palacio de Gobierno, entrega la información nueva de que este equipo de búsqueda había ubicado, había localizado el teléfono celular de una de las personas que lo estaría encubriendo a Vladimir Cerrón. Después de esta reunión, dice el señor ministro que este teléfono se desactiva. Entonces, también de su propia voz dice el ministro de que él sabe, él conoce quiénes son estos 2 altos funcionarios de Palacio de Gobierno que tienen esta información. Sí, pero esto es gravísimo. Es decir, Santibáñez le dice a la propia presidenta que prácticamente tenían cercado a Cerrón, sabían con quién se estaba comunicando y a partir de eso el siguiente paso era la ubicación de estas personas, la ubicación de los teléfonos, es decir, y la captura. Con los procedimientos modernos de investigación lo capturaban en una a Vladimir Cerrón. En la tarde ya el teléfono no funcionaba. Exacto. O sea, ¿alguien les avisó? Por supuesto. Y el señor ministro le dice, y mi patrocinado le pregunta por la identidad de estas personas, pero el señor ministro prefiere no responder la identidad, los nombres y apellidos de estas 2 altas autoridades de Palacio de Gobierno. Eso es por un lado. Por otro lado, Nicolás, en estas comunicaciones está también la voz del señor ministro que le dice a mi patrocinado que para acceder al puesto de ministro del Interior, la presidenta de la República le pidió desactivar DIVIAC, cerrar DIVIAC. Esas fueron las palabras exactas que usó Santibáñez. Tenemos que ir a la pausa porque esto que está diciendo el doctor Mejía es muy, muy serio. Es muy, muy serio. Vamos a ir al reporte del tránsito, al corte, y regresamos con lo que, nos lo está contando su propio abogado, lo que ha estado diciendo o lo que ha dicho ante la Fiscalía
el capitán Junior Izquierdo, que era miembro de la DIVIAC, que era un hombre cercano además en un momento a el hoy ministro del Interior, y que tiene que ver por lo menos con dos temas. Uno, la captura de Vladimir Cerrón, y dos, la voluntad expresa de desactivar la DIVIAC por razones políticas, pues. Vamos a la pausa. Volvemos con más. Estamos en el 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Regresa. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Está en nuestros estudios el abogado José Carlos Mejía. Él representa al capitán de la Policía Nacional Junior Izquierdo, que era parte de la DIVIAC y que hizo meses atrás y presentó evidencias de un asunto muy grave. Muy grave, no de uno, de varios asuntos muy graves. Uno es el que acabamos de escuchar antes de la pausa y que vale la pena reiterar. Es decir, el hoy ministro Santibáñez le reporta a la propia presidenta de la República y a personas de su entorno que tienen ubicado el teléfono en el cual se está comunicando Vladimir Cerrón y que ese es el camino para capturarlo. Y en la tarde el teléfono está desactivado. Alguien les avisó, alguien que estaba ahí en esa reunión, obviamente. Definitivamente. Las propias palabras del ministro en estos audios, después de esta reunión, ese teléfono celular de una persona cercana que estaría encubriendo a Vladimir Cerrón se desactivó. Por eso que el propio ministro y mi patrocinador le pregunta, ¿usted sabe quiénes son esos funcionarios? No, por ahora no puedo decir nombres y apellidos. Ahora, el ministro está diciendo que no es su voz, que pueden haber usado un imitador, pero la situación se le puede complicar porque su patrocinado está diciendo, nos reunimos entre otros momentos, ¿no es cierto?, en un chifa, ¿no? Tiene la boleta del chifa, pero además está la ubicación de los celulares, ¿no? Y me imagino que hay cámaras de seguridad, ahora que hay cámaras en San Borja, porque creo que ahí es el chifa, hay cámaras por todos lados, es decir, que el ministro se está exponiendo a la vergüenza de que se acredite que realmente estuvo en ese chifa el día que el capitán Izquierdo dice. Nicolás, en derecho procesal existe un principio que se aplica para todas las ramas. Quien alega un hecho tiene que probarlo. Mi patrocinado, como bien tú lo acabas de mencionar, tiene cómo acreditar, más allá de la grabación, tiene la geolocalización de su celular. Igual supongo que el señor ministro, si aún conserva ese teléfono celular o si aún conserva ese número de teléfono celular que tenía para el martes 21 de mayo de este año, cuando ya era ministro, también tiene geolocalización. Exitosa. Y también están las boletas de pago del consumo de ese día en ese chifa en San Borja. Entonces, la voz del ministro, haría mal el señor ministro en volver a negar que es su voz. ¿Por qué? Porque esa voz no es de un imitador, no es de un comediante, es la propia voz. Y mi patrocinado, Nicolás, quiero resaltar esto, ha entregado la fuente matriz donde están estos audios, los teléfonos celulares, sus dos teléfonos celulares. Es decir, no ha entregado una copia, una versión editada, ha entregado el original del exacto, o sea, mi patrocinado, el equipo con el que se grabó. Digamos. Exacto. Mi patrocinado tiene las fuentes matrices, tiene los teléfonos celulares. Entonces aquí no hay nada inventado. Aquí, al contrario, hay pruebas que corroboran el dicho de mi patrocinado. Y, Nicolás, lo peor de toda esta situación es que lo que se busca, por eso que el fiscal de la Nación ha aperturado investigación preliminar por presunto abuso de autoridad, es el pase al retiro. El señor ministro estaría instrumentalizando la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú para patrocinarlo. Sí, para... Claro, pero esto tiene que ver con otros hechos, porque uno es este tema de Cerrón, ¿no es cierto? Pero otro es que el ministro le pide al capitán Izquierdo que encuentre algo contra el periodista Marcos Cifuentes del portal La Encerrona. Es decir, como Marcos Cifuentes denunció lo de los Rolex, ¿no es cierto? Y es un periodista ácido e incómodo para gente con poder, simplemente querían buscar algo que le pudiera hacer daño. Pero eso también lo ha acreditado Izquierdo. El primer día que sale la noticia que el señor Juan José Santibáñez Antúnez asume como ministro del Interior, es de conocimiento público que el portal web La Encerrona hace publicaciones en contra del elegido o del nombrado ministro del Interior. Es en ese contexto que en el primer día, al día siguiente de ser nombrado, le envía ese audio a mi patrocinado, ¿no? Entonces, esa es su voz, es
Donde le audio está es original. pidiendo algo que le haga daño a Marcos Cifuentes. Que le pide que hable con el DOC, refiriéndose al coronel Harvey Colchado, ¿no? Para que bueno, calle a ese, ¿no? No voy a reproducir el adjetivo que utilizó, de la encerrona, ¿no? Refiriéndose al periodista Marcos Cifuentes, quien también sería un presunto agraviado de este presunto abuso de autoridad por parte del ministro del Ahora, Interior. ha declarado ayer Marcos Cifuentes, creo, ¿no? Tengo conocimiento que sí, por la mañana estaba programada la declaración testimonial de mi patrocinado y por la tarde estaba programada la declaración testimonial de este periodista. O sea, el DOC, por lo que dice digamos, en las comunicaciones que tenían cuando usaban la expresión DOC, a quien se estaban refiriendo era Harvey Colchado, ¿no? El señor ministro Juan José Santibáñez tenía dos formas de referirse al coronel Harvey Colchado, el DOC o René. Pero en el audio, la frase Claro. que él utiliza, el DOC. René por el personaje ¿no? De la rana René, ¿no? Claro, eso es ya dentro de la Policía Nacional Dentro del de, Perú. digamos, igual que le decían culebra o le dicen culebra Al capitán izquierdo. Al ¿no? capitán izquierdo. Y- Ahora, hay un tercero. Pero esto es gravísimo. O sea, estamos hablando de la persecución a Vladimir Cerrón, donde la propia presidenta ha tenido acceso a información que sospechosamente desaparece esa tarde. En segundo lugar, la solicitud expresa de hacerle daño a través de una división de la Policía Nacional a un periodista, porque le resultaba incómodo. Pero en tercer lugar está la decisión de desactivar la DIVIAC. Sí, expresamente. También en este audio, el señor ministro le cuenta a mi patrocinado que para acceder al puesto de ministro del Interior, la señora presidenta le habría pedido que cerrar DIVIAC. Esas son las palabras que utiliza el ministro, cerrar DIVIAC. Y cuando ya él asume, porque ya habían pasado unos 4 o 5 días, le pregunta y le cuenta a mi patrocinado, ¿qué pasó? Usted me dijo que iba a cerrar DIVIAC. Y si uno se pone a revisar las noticias de esos días, es cuando el señor ministro salía a atacar, a despotricar contra DIVIAC sobre compras irregulares, presuntamente, los equipos etcétera, de etcétera. cómputo, usos de presupuesto, ya Exacto. cualquier argumento era válido. Luego, a través de Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, el coronel Harvey Colchado y todo el equipo de DIVIAC que participó en el allanamiento a la casa de la señora presidenta es separado del cargo hasta el día de hoy. Ahora también, dentro de ese contexto, hemos escuchado y en las próximas semanas, Nicolás, y denuncio públicamente y advierto y denuncio ante la comunidad internacional que estos 800 oficiales, desde un alférez hasta un coronel o un general que van a ser pasados al retiro de manera extraordinaria, sin haber siquiera una directiva al día de hoy para qué criterios se van a utilizar. Solamente se ha conocido a través de los medios de comunicación, Nicolás, y eso es muy grave, que uno de los criterios va a ser la idoneidad. El oficial, el coronel, el capitán, que tenga procedimientos administrativos disciplinarios aperturados por infracciones muy graves, presuntamente, van a ser pasados al retiro. ¿Quiénes son ellos? Los oficiales de DIVIAC, los oficiales que participaron en el allanamiento a la casa de la presidenta. Pero antes de eso, o sea, yo entiendo que en un primer momento la presidenta le pide a Santibáñez liquidar DIVIAC y él al comienzo dice, no se puede, está complicado, no es tan fácil. Y la presidenta le dice que sí, que por supuesto que sí, poco menos que la condición para seguir en el puesto era, si no puede con la DIVIAC más o menos, ¿no? Y es más, el propio Santibáñez Antúnez le comenta a mi patrocinado que la presidenta le dice, yo estoy asesorada por el ministro de Justicia, el ministro de Justicia me ha dicho que sí se puede cerrar DIVIAC, jurídicamente sí se puede. Y el señor Santibáñez Antúnez, después de 2 solicitudes o de 2 reiteraciones, le dice, no, es una unidad orgánica de la policía, lo que podemos hacer es no debilitarlo y pasarlo a la DIRINCRE, ¿no? Pero cerrarla como tal no se puede. No, pero a mí el ministro de Justicia me ha dicho que sí se puede. Entonces, O sea, ya finalmente Santibáñez se rinde. Con tal de quedarse en la chamba, se rinde y le va encima a la DIVIAC. Bueno, a la luz de los hechos, eso es lo que se podría concluir, Nicolás. Y es más, a mi patrocinado, Nicolás, una clara muestra, un claro ejemplo de este presunto abuso de autoridad, es que mi patrocinado, allá por el 2020, investigaba a un general de la región Lima, al general en retiro Herbert Ramos, por haber hecho compras irregulares de mascarilla. Y uno de los coinvestigados era un suboficial brigadier de apellido Sáenz. Sáenz, en ese momento, es notificado por mi patrocinado de forma personal, pero él pone solamente una denuncia administrativa ante inspectoría. Me han notificado, me han hecho subir a un auto, me han secuestrado 2 cuadras.
no pone una denuncia por secuestro ante la Fiscalía, ojo, habiendo supuestamente sido víctima de secuestro, solamente ante Inspectoría. El señor Juan José Santibáñez Antúnez lo defiende a este brigadier desde diciembre del 2020, en ese proceso penal, hasta febrero de este año, que asume como jefe de gabinete de asesores de la alta dirección del Ministerio del Interior. Coincidencias de la vida, esa infracción muy grave, MG85, que prescribiría a los 4 años, iba a prescribir el martes 23 de julio de este año. Inspectoría, la oficina de disciplina número 7, que está en la avenida Aramburú, en Surquillo, jefaturada por el coronel Javier Linares, le apertura procedimiento administrativo disciplinario y le notifica por correo electrónico, Nicolás, cuando la notificación tiene que ser en forma personal. Le notifica el viernes 16 de julio, a tan solo 2 días de que prescriba. ¿Por qué esperaron más de 46 meses para iniciar acciones previas? ¿Por qué? ¿Qué pasó en Inspectoría? Y coincidencias de la vida, justo ha sido patrocinado del doctor Santibáñez Antúnez. En política no existen coincidencias y el señor ministro actualmente es un político. Ese es el primer procedimiento administrativo disciplinario. Luego lo notifican de la oficina de disciplina número 12 de Bellavista, del Callao. ¿Por qué? Porque este general que fue investigado también lo denunció penalmente, él sí lo hizo penalmente a mi patrocinado allá por el 2020, 2021, y esa denuncia en lo penal fue archivada en primera instancia y confirmada por la instancia superior en la Fiscalía. Mi patrocinado va a la oficina de disciplina número 12, mire, esto está archivado. Ah, ya, muy bien, no sabíamos de eso. Y ahora, Nicolás, ahora que está estudiando él en la escuela de posgrado, el curso de perfeccionamiento para capitanes, en la escuela de posgrado de la Policía Nacional del Perú, aquí en Chorrillos, es citado el día 14 de agosto para que concurra el 16. Ahora ya no la oficina de disciplina número 7, ya no la 12, ahora una tercera oficina de disciplina, no, o sea, la número 8, en Miraflores, y le dice, no puedo ir el viernes 16 porque tengo 3 de la tarde, estoy estudiando, tengo que rendir exámenes. Ya el 17 le reprograman, ¿para cuándo? Para el martes 20 a las 10 de la mañana. Y le dice... Cuando había la citación en claro, la Fiscalía de la Nación, también le dice. Entonces, Nicolás, advierto y denuncio públicamente, desde ya, que la notificación que va a hacer la oficina de disciplina número 8, mi patrocinado, es por una presunta infracción muy grave y ya sería el tercer procedimiento administrativo disciplinario. No, lo que está claro es que para pasarlo a retiro. O sea, lo que están haciendo es juntar argumentación para ese pase a retiro extraordinario que van a hacer, que va a ser otra vez un manoseo inaceptable a la Policía Nacional, un manoseo político, es decir, van a sacar a todos aquellos que incomoden. Por eso yo comenzando por Harvey Colchado, el capitán Exacto. César Martínez, ¿no? El capitán Junior Izquierdo y todos aquellos que jodan, más o menos, ¿no es cierto? Por eso, Nicolás, yo aprovecho esta tribuna para hacer un llamado, un pedido al teniente general Belis Noriega, inspector general de la Policía Nacional del Perú, para que en su institución, en la inspectoría, verifique, controle la actividad de la oficina de disciplina número 7, la actividad de la oficina de disciplina número 8, porque no se debería usar, no se debería instrumentalizar la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú para dar de baja a oficiales que claro, lo único que han hecho es investigar la alta corrupción en esta república. Claro, el problema acá es que una de las razones por las que estamos como estamos en términos de inseguridad es el manoseo político de la Policía Nacional, la instrumentalización de la Policía Nacional para fines que no tienen que ver con sus objetivos reales de lucha contra la delincuencia. El problema es que si el actual mando de la Policía Nacional va a permitir que esto siga ocurriendo. Exacto. O si va a ser parte de esto, porque esto se va a pagar, ¿ah? Esto se va a pagar, ahora se pueden sentir muy poderosos, ¿no es cierto? Pero lo que están haciendo es cometer delitos, abusando de la autoridad, obstruyendo a la justicia. Exacto, Nicolás. Yo le pido también al comandante general Sanabria que haga respetar la institución policial y que, como tú bien dices, en vez que la policía se esté ocupando de estos casos, que se ocupe de la inseguridad ciudadana. En vez que el señor ministro del Interior se esté ocupando de estos asuntos, se preocupe de establecer políticas contra la inseguridad ciudadana. Que todos los ciudadanos, el día de hoy, día tras día, estamos viendo cómo la inseguridad ciudadana crece cada vez más. Me dice la señora Magariño que ayer en la noche lo que ha enviado el ministro Santibáñez es lo siguiente: mentiras, dice. Y ahora dicen que hemos abusado de poder porque hemos ordenado abrir procesos disciplinarios contra oficial. 2, que lo pasaremos a la situación de retiro. Y 3, que para ser ministro
desactivar la DIVIAC, ¿no? Que para ser ministro tenía que 3 grandes mentiras que solo son producto de la imaginación de un abogado que desconoce la ley. Exitosa. Dice, el ministro del Interior no tiene potestad ni mucho menos participar en ningún proceso disciplinario, dice, y argumenta más en ese sentido, ¿no? 2, dice, en cuanto a los pases a la situación de retiro, los ministros del Interior tampoco tienen injerencia. Y 3, cuando asumí como ministro, el equipo de FICOP ya había sido desactivado. Y por otro lado, la reestructuración de la organización de la policía está a cargo del comando policial y no del ministro. Entonces, En primer lugar, ahora finalmente dice algo sobre los audios, ¿no? Quedó demostrado posteriormente negando la existencia de cualquier audio que pretendan imputarlo respecto a lo contrario. En primer lugar, recién acabo de enterarme de ese comunicado del señor ministro. En primer lugar, Nicolás, sí conozco la ley, sí conozco el derecho, y no solamente lo conozco, lo respeto. Respeto las leyes de esta república. Y creo que ciudadanos, autoridades o no autoridades, no solamente deberíamos conocer la ley, sino respetarla en todo el sentido de la palabra. En segundo lugar, Nicolás, no es lo que yo digo, es lo que mi patrocinado ha declarado, está por escrito y está con medios probatorios. En tercer lugar, Nicolás, supongo que el señor ministro va a volver a negar que es su voz. En todo caso, a quien tendría que responder o a quien tendría que contradecir es a sí mismo, porque la información la brinda él mismo. Salvo, supongo, que haya estado bromeando con mi patrocinado, cosa que lo dudo, porque con temas tan sensibles, desde el cargo que él ocupa, no estaría inventando o hablando algo sin sentido. Ahora, el problema que tenemos es que en este momento están corriendo de manera paralela una investigación abierta por la Fiscalía contra el ministro del Interior y por otro lado una serie de procedimientos, no solo contra Junior Izquierdo, contra el capitán Martínez, contra Harvey Colchado, es decir, contra detectives que han tenido un papel clave en la lucha de DIVIAC contra la delincuencia y luego contra la delincuencia en el poder, ¿no es cierto? En el Exacto, FICOP. y Nicolás, Entonces, y eso es una realidad, o sea, no está en el imaginario de un abogado o de un denunciante, está pasando en la realidad. Cuarto y por último, sobre ese mensaje, Nicolás, es bien fácil decir, no, yo soy presidente, yo soy ministro, pero yo no mando aquí, yo no mando allá. No, Nicolás, precisamente el abuso de autoridad consistiría en eso, ¿no? Abusando de tus atribuciones, yendo más allá de tus atribuciones. No, obviamente, no es un tema de que solamente puedes ejercer o realizar tus funciones, sino que te extralimitas, vas más allá de tus funciones para lograr otro objetivo. Acá, es decir, acaba de haber un choque de trenes entre la investigación de la Fiscalía de la Nación y lo que se está pretendiendo hacer, que es otra vez un manoseo de la Policía Nacional. La gran pregunta, en medio de todo este contexto, es si los altos mandos de la Policía Nacional van a permitir que una vez más se perpetre un manoseo que es inaceptable y terriblemente dañino para la moral y la capacidad de acción de la Policía Nacional. ¿Ah? Es una buena pregunta para los altos mandos de la Policía Nacional. ¿Van a permitir que esto pase o son parte de esto? Esa es la gran pregunta. Y en las próximas semanas se responderá. Estamos mirando. Muchas gracias. Muchas gracias, por Nicolás, estar acá, por la oportunidad. doctor Mejía. Y una vez más, miren lo que estamos discutiendo. En medio de una crisis de inseguridad que nos está asfixiando. ¿Se dan cuenta? O sea, el ministro del Interior tiene la cabeza puesta en cómo saca a Harvey Colchado, cómo fastidia a Marcos Cifuentes, es decir, cómo y la información que se provee para capturar a Vladimir Cerrón es manipulada para protegerlo. O sea, en eso estamos. No puede ser, sinceramente. No puede ser.